Pero ¿qué dicen? Muy buenos días, son las 15 pasaditas. Retomamos parcialmente o muy parcialmente la vieja normalidad. Estamos en el estudio de la red, siempre con equipo reducido en la presencia física, con los cuidados que son menester. Vuelto uno de sus vacaciones, que el programa no se tomó y muy conformes, muy con los especiales, llamémosle otra vez, emitidos durante enero. Vamos a probar cómo nos sentimos en este retorno a una escenografía plenamente radiofónica. Veremos cómo evoluciona la situación, etc. Desde ya que continuará la no presencia de invitados a piso, lo cual es bastante molesto, o por lo menos para mí lo es. Restringida a no más de 2 o 3 personas la cantidad de gente en simultáneo aquí, en el estudio. Así que veremos. En verdad no es nada muy diferente al título genérico que bien puede corresponderle al marco del país y mucho más allá también, pero por más que se piense global, se siente y se actúa local. Y nada nos interesa tanto como nuestra aldea. Lo que va del año, lo poco que va del año, quizá con toda lógica, ha ratificado que el veremos resuena igual de fuerte que el hacemos, e incluso con mayor intensidad, porque las variables internas y externas siguen dibujando incógnitas, más grandes, más chicas, pero al cabo sucede que las preguntas superan a las certezas, y que el tema es con cuál grado de certeza sabremos hacernos algunas preguntas, las elementales o algunas de ellas, cree uno, ¿no? Respecto de las vacunas, por ejemplo, sería obvio que el gobierno incurrió en ciertas desprolijidades ligadas antes, muchísimo antes, a su falta de centralización comunicacional que a falencias operativas. Es decir, el presidente pudo haberse adelantado a crear expectativas en extremo favorables. Se lanzaron cifras, no diría que la Bartola, pero sí grandilocuentes. Se encimaron y alternaron Ginés y Bisotti, dando aire a las versiones de encontronazos entre ambos. Se fue y es muy poco claro en torno de por qué solo se depende de vuelos de aerolíneas. Bueno, cuanto se quiera, pero lo también cierto es que el gobierno efectivizó lo más rápido que pudo, supo, en medio de un tironeo mundial a través del cual se superponen, por un lado, intereses básicos, formidables, de grandes laboratorios para perjudicar a la competencia. La mayoría de la información está operada de esa manera. Y por otro hay dos hechos igualmente indesmentibles, ¿no es así? Que la producción y distribución de vacunas implica una logística descomunal, desconocida, nunca jamás se practicó algo de esto, y que, denunciado ya por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, mediante la web Our World in Data, con números de Oxford, apenas 10 países tienen amarrocado el 95% de las vacunas. Por favor, en este cuadro y panorama harto previsibles, con la propia Unión Europea tirándole acusaciones por la cabeza a la insolidaridad de algunos gobiernos y el interés exclusivamente comercial de los laboratorios, de los gigantescos productores medicinales, Argentina tuvo la planificada osadía de cerrar el acuerdo con los rusos antes que nadie.
multiplicó las negociaciones con el resto, con casos como el de Pfizer, en el que no cedió a exigencias que consideró inadmisibles. Y finalmente se aseguró, o habría asegurado, toda vez que se depende de un volumen de producción que no está en sus manos, las dosis necesarias para que en plazo corto mediano pueda estar vacunada una parte indispensable de su población, de nosotros. ¿Con qué se encontró y encuentra el gobierno frente a estas decisiones que ni por asomo alguien explica cómo podrían haberse mejorado en lo sustantivo? Primero, se topó con el señalamiento de que la vacuna rusa es una chantada, hasta el punto de que terroristas mediáticos varios vociferaron no estar dispuestos a aplicársela. Ni siquiera citemos a quienes hablaron fuera de joda, hablaron de la inoculación soviética. Después fue que gracias si se trataba de unos poquísimos miles de dosis. Después, certificada la vacuna rusa como una de las mejores, con información de la que se disponía, fue porque no se lo dijo desde un primer momento, como si se tratara de que el país, este o el que fuese, pudiera revelar alegremente los acuerdos de confidencialidad e información sobre las características de estudios y comprobaciones científicas. Y después, ahora, es que la vacuna de los rusos será tan buena como momentáneamente al cohete, porque rigen demoras de producción de unas semanas, mientras el resto del mundo se despedaza en aquellos reproches del mismo tipo. Y a no dudar que sobrevendrán, ya están en rigor, los marcajes de que a la inoculación china no la controla nadie si es que se cierra con los chinos. Y si no se cierra, será que el tironeo por el precio nos habrá dejado afuera de lo seguro que es la cosa con que vacunan los chinos, y así hasta que, inevitablemente, ni lo duden, se concluya en cómo pudo ser que no hayamos cerrado de movida con los serios países occidentales que tan como el culo están llevándose en la provisión de las vacunas. Entonces, volvemos a si los yerros comunicacionales u operativos del gobierno son eso, o primariamente lo desesperado de una oposición en torno de la que es mejor no imaginarse dónde estaríamos si gobernase, o no, puede ser que sería mejor hacerlo, imaginárselo. Este esquema conceptual nos parece que es trasladable a cualquiera de las otras alternativas o áreas de estudio de la política. La inflación sigue siendo entre arisca e indomable. La semana que viene se intentará acordar o algo de eso con grandes gremios nucleados en la CGT y con grandes empresas formadoras de precios. Nada garantiza que habrá de servir, más allá de que esté bien intentarlo. ¿Cómo puede ser que la demanda esté restringida, como lo está por razones elementales, y que sin embargo siga habiendo estos números de inflación? ¿Cómo puede ser que el Estado no tenga fuerza para controlar a quienes manejan y controlan la cadena de valor? O al revés, ¿cómo podría ser que pudiera tenerla después de que el control terminó de ser devastado en la experiencia macrista? ¿Cómo se hace para creerle a Guzmán, el ministro, cuando intenta garantizar que el índice de precios minorista de este año, según se contempla en el presupuesto, será del 29%?
¿quién puede descansar en que el núcleo de las corporaciones dominantes, el poder verdadero, esto es, los agroexportadores, sectores de la industria, las compañías transnacionalizadas, los emporios de las telecomunicaciones, privilegiarán recomponer la capacidad adquisitiva popular en vez de profundizar su angurria? ¿Por qué habría que confiar en esos factores de poder que ya nos condujeron a la pandemia de Macri? Lo del gobierno de la ciudad de esta, ya que estamos, no debería poder creerse. Ayer finalmente se acordó el protocolo con los gremios para el retorno a clases. Tenemos para dentro de un ratito un informe impactante acerca de esto. Pero está claro que, más allá de que haya que volver, de alguna manera el retorno a clases es una lotería de la que no se tiene ni la menor idea de cómo puede salir, vistas las abismales diferencias de infraestructura entre una escuela y otra, que en particular el gobierno de la ciudad obvia como si fuésemos Dinamarca. Sin embargo, la impresionante protección mediática de que goza la administración de Larreta, incluyendo la protección de los medios de alcance masivo más afines al kirchnerismo, no jodamos, más el imperativo opositor de construir macrismo sin Macri, logra o lograría que se esparza idea de oposición expectable. Habrá que ver, como decíamos al comienzo, pero por lo pronto vuelve a valer la pregunta, si no la certeza la pregunta, también volvemos a ello, de si acaso hay más para confiar que esto que hay. O si alguien tiene esperanzas objetivas en una oposición como esta, como no sea por antiperonismo furibundo, o más específicamente por el odio a la yegua plebeya a la que se acusa de todos los males. Digamos, entre una economía con intervención estatal que no estatalista, si ustedes quieren, y otra en la que el Estado vuelva a ser o siga siendo solo de las corporaciones. Entre una cosa y otra, decíamos, se juega qué pasará con las vacunas, con el precio de la carne y la calidad de los cortes a precio acordados con quiénes y en dónde, con cómo se genera correlación de fuerzas favorable a las mayorías y con cómo se lo comunica para convencer de que todavía hay algo en disputa.